Muy buenos días a todos los que nos escuchan por internet y a los que están aquí. Dios los bendiga mucho. Estamos discutiendo una serie de temas que yo le llamo los fundamentos o los cimientos, también se podrían decir en español. Y el tema de hoy es que vamos a hablar sobre algo que la Biblia pone claramente, pero que no es obvio para toda la gente humana, dependiendo del punto de vista que tiene del mundo y de la creación. Y el tema es la misma sangre para todos los humanos. Ese es el título. En corto yo le digo, la misma sangre para todos, ¿verdad? Pero sale de un verso en el libro de Hechos donde Pablo está hablando con gente que no son judías y está en Atenas, Grecia, y él en parte de lo que le está hablando le dice, porque de una sangre creó todas las naciones de la tierra. O sea, hay un montón de implicaciones en si creemos eso, porque quiere decir que de una sangre, de una familia, de un hombre y una mujer, Dios creó todo lo que vemos, todos los seres humanos que vemos ahora en la tierra. Todas las naciones, le dice aquí, todas las etnicidades fueron creadas de una sola sangre. Y ese es el punto de vista bíblico, es un fundamento. Y vamos a hablar ciertas cosas de eso, y Dios mediante la semana que viene vamos a ir un poco más en la genética. Vamos a aprender un poco más de genética. Hoy vamos a ver los puntos de vista bíblicos y no bíblicos, pero a ver dónde llegamos, y seguimos la semana próxima con unas enseñanzas adicionales. Así que, objetivo de hoy es que hay una pregunta común para los que han estado discutiendo Génesis o la Biblia, y es que la hacen continuamente cuando hay debates debates sobre la creación, la evolución y la Biblia, y es de dónde sacó Caín a su esposa. Y la segunda cosa es, si todos somos una sola sangre, ¿por qué tenemos variedad? Le vamos a llamar grupos de personas. Vamos a ver luego por qué. En el lenguaje común, la gente le llama razas. Incluso en tus aplicaciones de trabajo, dice, ¿qué raza tú eres? ¿Eres blanca? ¿Eres negra? ¿Eres latino? Etnicidad también le llaman. Pero nosotros vamos a tratar de hacer una diferencia desde el punto de vista bíblico, de que los diferentes seres humanos que vemos le vamos a llamar grupo de personas en vez de razas, porque vamos a establecer de que como todos salimos de una sola sangre, en realidad somos una sola raza desde el punto de vista bíblico. Somos gente que somos humanos, la raza es la raza humana. No es especie humana y después las razas son los diferentes grupos. La semana que viene entro más en detalle para ponerlo como lo hicimos una vez anterior con los animales. Pero hay lo que existe en la gente, en el diario vivir. Mira qué raza tú eres, ¿ves? Como en la aplicación de trabajo. Pero desde el punto de vista bíblico dice, no, mira, todos somos iguales, porque todos salimos de una sola sangre, de una sola hombre y mujer. Y lo que hemos visto después de eso, hemos transmitido a través de nacimientos y procreación, la imagen que Dios puso en el primer hombre y primera mujer. Dios fue hecho a imagen de Dios. Entonces, los seres humanos tenemos esas peculiaridades que se transmiten a través de la reproducción humana. Así que no se ha logrado un Frankenstein. Por
más que se diga, no se logra, se hacen películas pero no se ha logrado, que de piezas como de un automóvil logre tener vida. No se. Hay algo especial, no solamente en los animales, desde el punto de vista de organismos que tienen espíritu de vida, sino en adición los seres humanos, porque tienen espíritu de vida, pero tienen otro nivel que es hecho a la imagen de Dios desde el punto de vista bíblico y le da, entre otras cosas, la posibilidad de creatividad, tener creatividad. Así que, como la semana que viene yo voy a poner unas columnas donde vamos a ver lo que se llama ahora, lo que se dice raza, lo que tratamos de promover. Acuérdate que la semana pasada decíamos, tratamos de promover que los cimientos sean sólidos, basados en la Biblia, y la Biblia empezando desde Génesis. Y parte de esos cimientos sólidos es que enfatizar de que somos una sangre y somos una raza, la raza humana. Y que los demás son variedades de personas que ocurren dentro de nuestro código genético, o sea, dentro de nuestros genes. Diferentes colores, diferentes tipos de ojos, diferentes alturas, etc. Pero hoy vamos a ver, este es el objetivo principal de hoy, y la semana que viene vamos a abundar en los mecanismos, cómo ocurren, basado en unos experimentos de muchas personas, pero principalmente alguien que lo hizo con plantas en 1800, empezó a hacer qué colores tenían ciertas flores cuando se mezclaban en varias generaciones, ¿verdad? Y es bien interesante, vamos a ver eso, Dios mediante. Así que vamos antes de empezar, alguna otra pregunta añadidura. Así que, para tener una idea, ¿no? En el siglo XIX, ya ustedes lo deben saber, hubo un teólogo y biólogo aficionado, se llamó Charles Darwin, y propuso una idea: sin el conocimiento de la genética moderna que tenemos hoy en día, pero viendo las observaciones que nos trajeron la teoría o la hipótesis de la evolución. En su libro, donde él escribió sus ideas, El origen de las especies, él puso un mundo donde la vida realmente no necesitaba a nadie, había surgido espontáneamente. Y esa idea básicamente propuso que la fuerza de la naturaleza produjeron toda la complejidad y diversidad fenomenales de la vida que ahora vemos en este planeta. Eso es una idea que, aunque estaba desde siempre en la humanidad, desde los tiempos de griegos, que meditaban y filosofaban con respecto al origen de la vida, había esa idea. Él la puso más concreta, y entonces se abrió camino en los sistemas educativos de 1800 para acá, y alcanzaron las leyes del gobierno, infiltraron la mente de la iglesia, y donde comenzó a sofocar la fe que muchos tenían en la palabra de Dios. Y ahí es donde estamos hoy en día. La idea es que ahora muchas leyes del gobierno impiden que se enseñe la teoría o la idea de la creación. Y eso es lo que nosotros proponemos, ¿no? Enséñalo todo y dejan que cada persona decida lo que debería ser la verdad, porque tiene implicaciones, de acuerdo a la Biblia, para la vida venidera, la vida eterna o la condenación eterna. Cuando vemos la historia, dando una introducción aquí, el pensamiento evolutivo alimenta el racismo, como los racistas utilizan la evolución para justificar su odio hacia aquellos que son diferentes a ellos. El caso, menos de 100 años atrás, más reciente, fue el de Hitler, que trató de justificar que los blancos de la raza aria eran los que dominaban, los que habían en evolución, están en el tope de la evolución, y por lo tanto
argumentó que tenían que ser eliminados los otros, los gitanos, los grupos inferiores judíos, etc. O sea, basado en la idea de evolución, la utilizó para promover una idea que desde el punto de vista bíblico es errónea. En aquel tiempo, 1930-40, no estaba aún el descubrimiento que hubo después en los años 50 de que las características humanas se transmiten por el ADN. Vamos a ver luego un poquito más. Pero el detalle es que no lo tenían, al no tenerlo, llegaron a conclusiones que fueron millones los que se eliminaron. Y la idea es plantada de que yo soy mejor que tú porque tengo características mejores, ¿verdad? Así que, dependiendo del país, los matrimonios entre diferentes grupos de personas a menudo resultan en persecución para los padres y los hijos. Los intentos actuales de limpieza étnica son el resultado del odio de un grupo particular de personas hacia otro. O sea, después de Hitler ha ocurrido, en África ocurrió y ocurrió en lo que era Yugoslavia, cuando un grupo trató de eliminar a otro grupo que tenía características culturales diferentes. Incluso, pues eso se ha propagado en algunos lugares de la iglesia. O sea, hubo iglesias para blancos, iglesias para negros, y no está mal si tú lo haces voluntariamente. Tú dices, mira, esto me gusta esta manera de adoración, pero no como algo que sea doctrinal de la Biblia, no algo fundamental de la Biblia. La Biblia, de nuevo, te dice que todos salimos de un mismo padre y madre, originalmente, ¿no? De nuevo, se pueden resolver estos problemas si se plantaran en nuestra mente las semillas de la verdad de la palabra de Dios. Interpretadas correctamente, vemos lo que Pablo dijo casi 2000 años atrás. Hey, de una sangre salieron todos los seres humanos. Así que vamos a ver aquí, para ver el punto de vista bíblico, es que en 1 Corintios 15:45 Pablo nos dice el primer hombre, Adán, y en Génesis 3:20 a Eva le fue dado ese nombre porque ella iba a ser la madre de todos los vivos. Dice que Adán le dio el nombre de Eva, iba a ser la madre de todos los vivos. Así que, desde el punto de vista de las escrituras bíblicas, había un hombre y una mujer con quien empezar, Adán y Eva. Eso es lo que nos presentan ahí. ¿Cuál es el detalle? Cuando nos dice Pablo que Dios hizo una sola sangre, todas las naciones de la tierra todas las naciones del hombre para morir en la faz de la tierra, implica que todos estamos relacionados, regresamos a un hombre y una mujer. O sea, todos somos familia. Es diferente que te dice, oye, todos somos familia, que te diga, no, ese se parece más al mono que tú. Porque parte de lo que trajo la idea de la evolución fue buscar apariencias donde, oye, este se parece al mono, ese debe ser ese hombre no es humano. Y eso le pasó, entre otros seres, a los aborígenes en Australia, donde alrededor de 1900 empezaron a decir, no, ese es son más pequeños, con características negras, de tez morena o negra, y dijeron, ese es un intermedio entre el mono y el hombre. Por lo tanto, las implicaciones fueron, en aquel momento que todavía Inglaterra dominaba Australia, hicieron excursiones para matarlos, como hacían safaris para algunos animales, matar tigres, autorizaron porque consideraban que eran menores, eran como si fueran monos. O sea, mira las implicaciones. O sea, de aquí que te dice de una sola sangre, no, tú eres mi sangre, tú eres un ser humano, a gente que entonces te lo ponen como algo menor. Claro, después de eso vienen los legisladores. Algo inferior. Y tenemos hoy en día
aún la gente, los que llaman neonazis, que siguen promoviendo las mismas ideas. O sea, que no es algo que se haya ido, sino es algo que la única manera es seguir diciendo, no, la Biblia te enseña, y dejar que por el oír viene la fe. O sea, por el oír de la palabra de Dios viene la fe. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Así que uno repite la fundamento, los cimientos de la Biblia, porque tiene implicaciones hoy en día. Y tú dejas que la palabra de Dios corra y alcance a alguien. Aunque parezca tu voz pequeña, a veces tu voz llega a alguien alrededor tuyo, de tu familia o alguien así. Así que, ahora vamos a ver en detalle por qué la pregunta. ¿La han escuchado? ¿De dónde sale la esposa de Caín? ¿La han escuchado? Bueno, estos son los versos bíblicos. Dice que en Génesis 4, 1 al 2, tuvo relaciones Adán, hablando de Adán, con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso el nombre Abel. Así que lo que empezamos es que tienes, vamos a poner aquí Adán. Tienen a Eva, y ellos en algún momento dado, no dice a qué edad, pero de aquí tuvieron a Caín y a Abel. Así que los dos son varones. Así que los primeros dos hijos que tuvieron ellos fueron varones. Pero vemos luego en Génesis 4:8, sin entrar en detalles de por qué ocurrió, pero que Caín dijo a su hermano, salgamos al campo, y dice en los versículos anteriores, tenía envidia, y mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Así que vemos que Caín ahora queda Caín, Adán, Eva y Caín. Si seguimos la secuencia en que está escrito Génesis, entonces encontramos que en el 17, en ese mismo capítulo, brinca y dice, oye, Caín tuvo relaciones con su esposa y quedó embarazada y dio a luz a Enoc. O sea que vemos aquí que Caín ahora tuvo esposa y Enoc salió de esa relación. El detalle es, la pregunta que surge a menudo es esta, ¿no? Pero espérate, si está hablando en el mismo capítulo 4 de que tenías Caín, Adán y Eva, ¿de dónde salió la esposa con la que se casó Caín? ¿Entiendes? Y de ahí viene la pregunta de ¿dónde salió la esposa? Lo que tenemos que tener en cuenta es que Génesis no es un relato que te viene cronológicamente, es un relato que te viene en pedazos. Es como, bueno, mira, y este tuvo y ahora este se casó. ¿Y cómo fue? Bueno, mira, lo que pasó fue, entonces, te explica después de esto qué pasó. Vamos a suponer, la Biblia no nos dice, pero vamos a suponer que por lo menos tenían sus 20 años, ¿verdad? Cuando tuvieron alrededor de sus 20 años. De nuevo, yo estoy suponiendo, la Biblia no nos dice cuántos son, pero los tuvieron, parece que próximos uno al otro, y luego nos dice
Y cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, la llamó Set. O sea, que si aquí ponemos que tenía como alrededor de 20, especulo yo, ¿verdad? Si nos dicen que a los 130 años, entonces, de aquí mismo, de Adán y Eva, salió Set. Así que, ¿qué pudo haber pasado? Yo especulo, esto no lo dice la Biblia, soy yo diciéndolo, que el dolor de que su hijo hubiese matado al otro, estuvieron separados o, dice, sin relaciones para procrear, que a lo mejor 100 años, porque en aquel tiempo los seres humanos llegaban hasta los 900 años, 900 y pico. Y a los 130 años sobrevivieron el desespero que le causó Caín, la pena, y entonces vino Set. Y después nos dice, después de que Set nació Set, Adán vivió 800 años más. O sea que tenemos 130. Tenemos que, si dividimos aquí, tenemos más 800 años. Más 800 años. Y ahí entonces tuvieron ¿qué? Hijos e hijas. O sea que y ahí es que viene, ¿de dónde salió la esposa de Caín? De estas hijas que tuvo Adán durante estos 800, Adán y Eva, estos 800 años. Así que es interesante, ¿no? Es interesante que lo que nos dice es que Adán tuvo hijos e hijas, ¿verdad? Y solo un hombre y una mujer para empezar, así que originalmente los hermanos se casaron con las hermanas o con sobrinas o algo así, ¿verdad? Pero bueno, al principio tuvieron que ser hermanos con al hermanos. principio hermanos, exacto, de Adán y Eva, pero luego estaban con familias cercanas, ¿verdad? Okay. Cuando esto ocurrió al principio, ¿verdad? Estamos hablando de los primeros 1000 años, la primera vez que viene un mandato de que malditos todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte de madre como parte de padre como de madre. ¿Cuándo fue eso? Mucho tiempo después. Okay. ¿Qué libro es este? ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. O sea que al principio era mejor. Quiero darle algo hacia el frente. Ok, quería esto. O sea que la idea es que al principio que vimos es que Dios hizo las cosas perfectas, eran muy buenas. Pero ahora ocurren cambios, que se llaman mutaciones, cambios en los seres humanos. Hay seres humanos que son más propensos a padecer de una enfermedad o a tener deficiencias de algún tipo, porque lo bueno estuvo al principio, después de que hubo pecado y que hubo la maldición, sobre tiempo aumentan lo que se llaman las mutaciones. La ley donde Moisés que vimos vino 2500 años después. 2500 años dice, mira, no te deben casar gente que esté relacionada. La primera vez que se menciona en la historia escrita. Así que
lo que vemos es que al principio no había una prohibición de que las familias cercanas pudieran casarse. La verdad es que no tenía más alternativa. No había más alternativa. O se extinguía. La idea es que, ¿por qué vino la ley? Bueno, desde el punto de vista que sabemos hoy en día, genético y hereditario, lo que ocurre es que si tú te casas con alguien próximo en tu familia y los genes que transmiten las características de la familia está alguno dañado, se transmite al próximo. Pero si tú te casas con alguien que no es relacionado con tu familia, algo que ocurre es que los mejores genes son los que persisten y cubren los errores de la otra persona. Así que es algo que aún se ha observado y es algo que, de nuevo, ¿cuándo se puso por ley? 2500 años después de lo que la Biblia dice la creación, o estamos hablando de 3500 años atrás, desde el punto de vista de nuestros días. Lo que está ocurriendo, si hay errores, el espermatozoide fertiliza el óvulo y existe una probabilidad de deformidades que se llama problemas en la descendencia, ¿verdad? Si eres de la misma familia. Pero cuando vaya más atrás en la historia, ahora repitiendo, ¿verdad? Hay menos y menos errores. Así que para el tiempo de Adán y Eva fueron perfectos. Dice, Dios lo hizo muy bien. Sus hijos no habrían tenido tantos errores genéticos. No habría sido un problema para el hermano casarse con su hermana siempre y cuando fueran un hombre para una mujer. Es el principio bíblico. Eso es lo que estaba en aquel momento. Así que, en cuanto al punto de vista bíblico, si todos somos descendientes, son la misma sangre de Adán y Eva, ¿cuántas razas hay? Está una, la raza humana. Es diferente a como se habla en el lenguaje normal. El lenguaje normal, a las diferencias de grupo que vemos de diferentes colores, alturas, características, se está llamando raza. Pero desde el punto de vista bíblico, todos tenemos un padre y una madre humana que la Biblia te dice que es Adán y Eva. Es interesante, ¿verdad? Porque si todos somos relacionados, yo te respeto, es mentalmente más fácil. Somos familia, ¿verdad? Somos familia. Entonces aquí hemos hablado, lo hemos mencionado varias veces, para que tengan una definición. El ADN en español es el ácido desoxirribonucleico. Le vamos a decir ADN, ya tú sabes por qué es difícil decir la palabra. Así que es un ácido nucleico y una macromolécula que contiene y transmite la información genética de los seres vivos de una generación a la siguiente. O sea que lo que tenemos nosotros fue transmitido de nuestro padre y nuestra madre. La combinación de ellos fue lo que hizo, lo que somos nuestro cuerpo. Y tiene como función principal el almacenamiento de toda la información, funciones, características, para sintetizar las proteínas vitales para el desarrollo de un organismo. Así que cuando incluso es algo bien pequeño en el vientre de la madre, el ser humano tiene el mapa genético de lo que va a ser cuando sea grande. Hay cosas que nosotros cambiamos por nuestros hábitos, pero hay cosas que vienen por la genética de nuestros padres y madres. Y eso es lo que se descubrió alrededor de 1950 y pico, con los microscopios más potentes. Ok, hasta aquí, o sea, vimos lo de Caín. Si alguien te dice, pues ya tú sabes, vinieron de uno de los hermanos de Caín a través de Adán y Eva. ¿Es posible que Adán y Eva tuvieran hijas en el periodo antes de que naciera Set y que solamente el varón pudiera sustituir
¿Y si hubieran hijas antes de Set? No nos dice la Biblia, no, la Biblia no te dice que hubo. O sea, lo que te dice claramente, o sea, es Set. Y yo asumo que fue por el dolor, ¿no? Si tú dices, ¿cómo este va a matar a Caín va a matar al otro? Y no te quiero ni ver. Vete al otro lado del jardín. Yo lo que pienso es que Caín era el hermano mayor y Abel el menor. Y no sé, pero yo he visto mucho celo en los hermanos mayores contra los menores. Todo sucede, ¿no? Todo sucede. El detalle es que habrá sido 30 años, Set nació y entonces aparecía el papá. Y yo, bueno, y entonces aquí, 800 años sin internet, ¿qué hacemos? Hijos e hijas. Así que, no, la Biblia te relata un montón de generaciones que vinieron a hacer diferentes cosas. A uno le gustó la flauta, a otro le gustó la casa, a otro le gustan las tiendas. Es interesante cuando uno lee esa parte de Génesis. Vamos a ver algo la semana que viene, pero no vamos a ver lo completo. Así que, pero interesante, ¿verdad? Claro esa parte. Sí, entonces eso sucedió, tiene que haber sucedido después que ellos cayeron. Sí. Porque entró en Caín el celo. Antes de eso no había, todo era perfecto. Es correcto. Entonces ahí implica de que ya ellos habían caído. Sí, habían caído porque fue Adán y Eva que cayeron. No se menciona en ese momento a Abel y a Caín. Era después que habían caído y habían sido echados fuera del paraíso. Porque entonces uno estaba con agricultura y otro estaba con ovejas, o sea, con pastor y agricultor. Dice que entró el celo, Sí. había entrado la maldad. Oh, sí. De hecho, Dios le da un aviso. O sea, cuando vemos, le dice, oye Caín, ¿qué te está pasando? Mira que en ti está el poder de pecar o no. Y entonces, a pesar de que Dios le da el aviso, Caín, Cae. exacto, mató al hermano, ¿no? Por la envidia. O sea que Dios no, desde ese entonces, desde antes, dijo, tienes libertad. Yo te aviso, tienes libertad de decidir. Y Caín se dejó guiar por sus instintos malos, de violentos y mató al hermano. Eso sucede ahora también cuando uno se descuida en el Señor. Hay advertencias y a veces uno las ignora y sigue cayendo y cayendo. Yo creo que nadie peca de un día para otro. ¿Cómo te puedo decir? O sea, una persona que conoce al Señor no se, como que dice, ay, de momento se apartó, pero realmente es que las cosas vienen ocurriendo poco a poco y si uno no hace caso de las señales que el Espíritu Santo te va inquietando, uno puede caer. Sí. Y claramente, ¿verdad? Volviendo, haciendo una pequeña parada aquí, Pablo te dice, mira, que tenemos a Cristo, ¿no? A veces tu mente desea hacer algo bueno y no lo puedes hacer. Y entonces, ¿a qué tiene? Gracias a Dios por Jesucristo, que me libró de la ley del pecado y de la muerte. Así que, a veces tú no sabes, tienes fuerza, pero puedes clamar a Dios, Señor, líbrame, guíame, dame fuerza para hacer lo correcto, para hacerlo bien. En el nombre de Jesús. Pero es correcto, es la misma lucha. De nuevo, esto entraremos un poco más la semana que viene, repasando alguna clase que dimos anteriormente. Pero lo que dice la otra pregunta, ¿de dónde vienen lo que nosotros llamamos razas? Los seres humanos, que son realmente variaciones dentro de una misma familia. Lo que en términos modernos se llama familia, veremos la semana próxima.
Pero ahora mismo la Biblia dice que los animales no dice que los animales no cambien, es que decir que cada clase producirá su propia clase, su propia especie, su propio tipo. La Biblia, Dios creó tipos de animales que eran muy buenos y la descendencia de esos animales o de esas generaciones, que incluye a los seres humanos también, van perdiendo características que lo hacen más propensos a enfermedades y a otros defectos. Como consecuencia del pecado, la Biblia te presenta que al principio la creación era muy buena y ahora ha ido con las mutaciones, los cambios generacionales, ha ido afectándose hasta el día de hoy. A nivel que entonces Dios dijo, mira, no, ustedes no se junten familiares, porque yo le puse el caso de las hermanas, pero también dice las suegras, y te pone una serie de cosas donde la ley de Moisés, donde dice los familiares cercanos no se junten. Padres e hijos. Exacto. Así que, de nuevo, repasando para tener clara ciertos principios, la perspectiva de evolución es que desde el punto de vista del ADN, es que comenzamos sin información, que de alguna manera la materia produce un sistema de lenguaje e información. O sea, la evolución te quiere hacer creer que no, todo empezó sin nada y llegó a la complejidad que tenemos ahora. La perspectiva bíblica te dice, no, tú fuiste creado a propósito. Lo mejor era muchos años atrás y ahora tienes que tener estas precauciones porque se ha deteriorado la creación, incluyendo los seres humanos. Ha habido deterioro y por lo tanto, cuanto más separados estén de la familia inmediata, tiene unas leyes genéticas en que lo malo es cubierto con las características buenas. O sea, que Dios puso cosas para proteger a los seres humanos si atiende a esos principios, esos fundamentos bíblicos. Pero la perspectiva de la evolución, tú tienes que decidir si la crees o no. Yo no la creo, por supuesto, porque no va con la realidad. La realidad es que las cosas no se hacen solas. Alguien tiene que ponerlas en su sitio para que tengan sentido. De nuevo, la perspectiva de evolución, a lo largo de millones de años, obtiene miles de millones de nuevos datos para producir un grupo de información que son cada vez más grandes para obtener todos los tipos diferentes de animales y plantas. Es que es algo sencillo. En la práctica tú no lo ves, en la práctica no ocurre, porque parte de lo que ocurre con la reproducción es que requiere macho y hembra, que son diferentes. Y juntarse, el complemento del macho y hembra, es lo que hace que venga un ser nuevo. Y eso no lo explican, no lo saben, porque no es práctico, no es real. Lo obvio que vemos es las características están siendo transmitidas generación tras generación. Así que la Biblia nos dice que Dios creó los tipos para comenzar, los tipos, las especies o las familias principales de parejas de hombre macho y hembra en los animales y de Adán y Eva en el caso de los seres humanos. Así que hizo los grandes grupos de información para comenzar y lo que observamos con el tiempo es la redistribución de la información y la pérdida de información, que es lo opuesto a la evolución. Dios hizo a Adán y Eva y luego en el momento del diluvio hay 8 personas que sobrevivieron en el arca de Noé. Noé y su familia salieron del arca y los números aumentaron de nuevo en el planeta Tierra. Así que de esas 8 personas, primero de Adán y Eva y luego de los que sobrevivieron el diluvio, salió toda la variedad de grupos que tenemos en el planeta Tierra. Eso es el punto de vista bíblico. ¿En qué año fue el diluvio, tú sabes? Año del diluvio. Déjame ver si no lo tengo en la mente ahora. Pero lo dice, sí. Déjame traértelo para la próxima. Hay una serie de preguntas que están pendientes. Año del diluvio. No lo tengo ahora, así que para no buscarlo ahí.
Así que la idea es que ¿cómo tendríamos grupos de personas distintas, con características distintas, como los indios americanos, los de Hawái, los esquimales, los aborígenes australianos, grupos de personas con piel oscura, grupos de personas con piel clara, etc.? Y vamos a ver entonces aquí la perspectiva de la Biblia y la creación. De la manera en que, cogiendo la genética moderna y viendo el modelo bíblico, ¿dónde ocurrió algún evento que haya ocasionado que se haya cambiado las características de un grupo humano? Y la idea es que tiene que haber algo externo. La genética tiene el potencial de ser de muchas maneras diferentes. Pero, ¿qué pudo haber pasado en el caso de la Biblia en la Torre de Babel? Porque, vamos a ver ahí, en la Torre de Babel, Dios los dispersó a la gente sobre la tierra. Después del diluvio, dice que ellos estaban en el área que es ahora Turquía, en los montes Ararat, son una serie de montañas, y el arca descansó allí. Y de ahí salieron esas 8 personas y empezaron a multiplicarse. Así que en Génesis 11, donde ya empezaron ellos a dispersarse, dice que hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el ¿qué? Y usaban las mismas palabras. Y al encontrar al oriente, al emigrar al oriente, encontraron ¿qué? La llanura, algo que en la tierra de Babilonia, y se establecieron allí. Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Dice que se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como una mezcla. O sea que... Y entonces dijeron, vamos a construir una gran ciudad para nosotros, con una torre que llega hasta el cielo, y eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Entonces, el Señor... Parece que el Señor ha hecho una especialidad de burlarse de los planes de los hombres. Sí, o sea, en aquel tiempo es como, ahora estamos hablando aquí español. Pues tú, si naces en un ambiente donde se habla español, español es lo que tú entiendes y te comunicas. Pero cuando de momento viene un grupo y habla chino, tú no puedes hablar con ellos. Así que el Señor descendió y ellos estaban construyendo en acuerdo porque tienen el mismo idioma. Y miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a confundirlos con diferentes idiomas y así no podrán entenderse unos a otros. Y era como, se cree aquí como en la Trinidad, Dios hablando, el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo, algo así. De la manera en que está escrito por Moisés. Y de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y dejaron de construir la ciudad. Cuando hay la capacidad genética que tienen los seres humanos, 46 cromosomas, ahora 23 de la mujer, 23 del hombre, lo que se entiende es que tú puedes ser alto y de momento tu generación próxima podría venir con gente pequeña y podría venir con gente de otro color. No estamos claros cómo qué causa el cambio. Algunos le llaman mutaciones, pero son características que veremos cómo alguien lo hizo en las plantas y todavía se puede hacer el experimento porque las plantas tienen una vida más corta, ¿no? Y puedes ver las generaciones que se crean. Pero el detalle es que tú tienes el potencial dentro del ser humano de que de nuestras generaciones puedan salir gente pequeña, gente más grande, gente de otro color. Ah, Julia. Okay. Es que me estoy acordando de una vez yo viajé a Puerto Rico y el asiento que me tocó, al lado yo tenía un señor que padecía de sus facultades mentales. Y
tenía una obsesión con algunas cosas. Entre otras, me dijo que yo era idéntica a una india taína, pero solo me faltaba el color. Yo soy bien blanca. Y él me dijo, tú debes hacer lo que hacían las indias. Para que tú cojas el color de los indios, tú debes tomar café y ponerte al sol. Después de tomar el café, para que entonces mi piel se torne en el color de los indios. Dije, si no te gusta el café, toma Coca-Cola y te pones al sol. Definitivamente, el buena imaginación. El asistente de vuelo, como 3 veces durante el viaje, me palmeó, me dio unas palmadas en el hombro como diciendo, pobrecita, ¿dónde te tocó sentarte? Sí. Así que, desde el punto de vista bíblico, ¿qué características impulsaron a que gente que era similar se fuera a diferentes partes de la tierra? Y en esas partes de la tierra empezaran a crear generaciones que se adaptaron al ambiente de esa área. Algo pasó en su generación que puso ese ambiente. Lo primero fue el lenguaje. Y dice que la ciudad se llamó Babel, porque en hebreo suena, la pronunciación suena como un lugar que dice confusión. Es una palabra confusión, porque allí Dios confundió las lenguas con la gente con diferentes idiomas y los dispersó por todo el mundo. O sea que vemos en eso en Génesis 11:9. Interesante, ¿verdad? Así que, de nuevo, ¿qué hacen la barrera del idioma? Que separan y aíslan a las personas, y lo que hace es que surjan diferentes grupos de personas, no en esta generación, sino en las próximas generaciones, ¿no? Lo curioso, hay diferentes estudios que se han hecho y pueden poner toda la raza humana en 6 grupos principales por los idiomas que tienen. El idioma arábico es completamente diferente, incluso en escritura, que el chino, y es diferente que el ruso, pero cuando tú vienes a ver, el japonés y el chino no es tan diferente, pueden haber salido del mismo grupo. Así que hay varios libros al respecto, uno de un profesor de la Universidad de Harvard, que él alega, mira, él después de haber hecho estudios toda su vida, él encontró 6 grupos donde podrían salir los lenguajes que tenemos. El caso es que, desde el punto de vista genético, si esos se quedaron en un lugar del mundo, como los esquimales que se fueron al norte a vivir en el hielo, pudo haber creado cosas donde empezaron a tener ciertas características, ¿no? Y empezaron a transmitirlas, y ahora cuando de los años 1800 hacia acá empezamos a juntarnos más, a tener más cerca, más rápido por los barcos y luego por los aviones en 1900, en el siglo XX, pues empezamos a ver que somos características diferentes, pero el punto de vista bíblico que queremos promover es que la Biblia ni siquiera usa la palabra raza en referencia a las personas, pero sí describe que todos los humanos somos como de una sola sangre, ¿no? Pablo pone el énfasis, somos de una misma padre y madre, es lo que está diciendo. Enfatiza que estamos relacionados y que todos somos descendientes del primer hombre, Adán, que fue creado a la imagen de Dios. Es el énfasis bíblico que queremos ver. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo yo soy diferente a otro que es más pequeño? Los pigmeos, que son pequeños, o los gigantes. O los gigantes, ¿verdad? Como los Shaquille O'Neal, en el caso de los que buscan la NBA de baloncesto en Estados Unidos. Pues ese tipo de grupos de seres humanos son unos grupos diferentes que tienen características descendientes de gigantes. Según la Biblia, había gigantes en tiempo de Génesis. También Jesucristo fue un descendiente de Adán. Y cualquier descendiente de Adán puede ser salvado porque nuestro pariente mutuo por sangre, Jesucristo, murió y resucitó por él. Son la misma sangre, son la misma raza.
Y por eso es que el Evangelio puede y debe ser predicado a todas las tribus y naciones, las etnicidades, los diferentes grupos, a todos los seres humanos. Es los que tienen la responsabilidad, diferente a los perros y los gatos, que son animales que no tienen la responsabilidad, no son de la misma sangre. La sangre tiene características de cada especie, y en el caso de los seres humanos hay una serie de características que lo hacen única cuando se refiere a la sangre. Bueno, eso creo que lo habíamos visto. Yo estoy dando hacia atrás. Copié 2 veces. No. Ok, lo estoy enfatizando, ¿no? Es que como si fuera un repaso, ¿no? De nuevo, ¿dónde sacó Caín a su esposa como un repaso? Nos dice que de Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, por lo tanto, eran las 2 primeras personas. Las hermanas tenían que casarse con hermanos originalmente, y entonces la esposa de Caín era su hermana o una sobrina. O sea, si habían pasado, depende de cuántos años después, pudo haber sido sobrina o hermana. De ahí es que lo tenía, de que no sabemos si fue la primera generación o la segunda generación. ¿Qué tan difícil sería conseguir esposa por la fama que él tenía? Correcto. Pero uno sabe que basado en los tiempos actuales hay locos, hay locas que se quieren ir con locos. O gente con diferentes tipos, ¿verdad? No todo el mundo le gusta la misma música ni la misma situación. Hay mujeres que tienen correspondencia con presos y terminan enamorándose de ellos y casándose en las cárceles. O sea que hay diferentes situaciones. Yo conocí una muchacha en el trabajo que conoció a un muchacho en la cárcel y se enamoraron y se casaron. Sí, a veces hay cosas positivas. En mi caso, yo tengo mi prima, segunda prima, Maruja, que se casó con mi tío. Y mi tío en un momento dado la conoció a ella porque ella fue a visitarla a la cárcel. Tuvo unos problemas y ella fue a visitarlo, y de ahí después él se arregló, estudió y bueno, hasta que murió hace unos años atrás de un cáncer. Él. Pero vivieron muchos años y tuvieron 3 hijas, así todavía viven. Yo tengo un primo que se casó con una prima y los 2 padres eran primos de los 2 padres. La mamá era hermana del papá y el papá era hermano de la mamá. Eran 2 parejas, pero entre las 2 parejas eran hermanos. Y de esos hermanos nacieron hijos. Entonces los 2 hijos se casaron. Wow. Que eran hermanos. Prácticamente, Sí. porque tienen la misma. Los mismos abuelos. La misma, exactamente la misma. Sí. Pero ellos no tuvieron hijos, ya se casaron muchos años. Muchos años después. El problema con familiares cercanos es que, de nuevo, si hay alguna mutación dañina que resultó de la caída. Bueno, porque tenía la familia, no los dejaron casar cuando joven, porque temían de que eran tan cercanos, que casi eran hermanos, Sí. que tenían miedo que los hijos les fueran a nacer con problemas, porque eran demasiado cerca en la sangre. Entonces él se casó y tuvo hijos por allá en Cuba, y después ella vino aquí y se casó y tuvo hijos. Entonces él vino para aquí los Estados Unidos, volvió a renacer ese amor que nunca pudieron tener cuando joven. Ya eran adultos, ya se habían casado, ya se habían divorciado, y entonces se casaron entre ellos. ¿Qué historia? Una historia de amor, una historia de amor. Ya la familia no pudo decir nada porque ya eran Sí. adultos Sí. y ya ellos no iban a tener hijos entre sí. Esto lo habíamos visto de nuevo. En el tiempo de Moisés, 2500 años después, Dios le puso las leyes que aún siguen en nuestros días. Persisten, mira, no deben juntarse
gente cercana, pero al principio estaba bien, porque todo estaba bueno. Así, una otra pregunta que a veces los que se meten en este tema, si no estás metido en este tema no lo vas a escuchar, pero ¿qué es la selección natural? Lo mismo que la evolución, y la respuesta es no. ¿Qué es la selección natural? Es lo opuesto a la evolución. Dice que los mejores organismos que se adaptan a su entorno sobreviven mientras que los otros desaparecen. O sea que ¿Eso si lo hay... dice la selección natural? ¿Ah? La Eso selección lo dice. natural, ese sería lo que significa. Pero la selección natural la usó en alguna observación real. Implica que si hay un animal que nació con una pata rota, o sea, una pata sin una pata, pues tiende a estar en desventaja con uno que tiene las 4 patas. Por ejemplo, un león. Y entonces a veces lo matan otros animales o no pueden comer y mueren. Y eso sería la selección natural, que sobrevive a aquel que tiene mejores características. Y eso es cierto hoy en día, ¿no? Si nacen seres humanos, que algunos sin piernas y sin brazos por diferentes motivos de mutaciones o cambios genéticos, pues si no hay alguien que les ayuda, no pueden coger comida y morirían casi inmediatamente. Pero si los que tienen brazos, los que tienen posibilidad de moverse con piernas, es más fácil. Y eso se le llamaría selección natural. Bueno, normalmente este moriría, pero el que sobrevive son los que tienen las mejores características. Eso, que es más fuerte, exacto. ¿Y eso versus la evolución qué dice? La evolución promueve que ese es el mecanismo por el cual tú cambias de perro a gato, de gato a orangután, etc. Y el creacionismo dice, no, ese es el método en el cual dentro de un mismo grupo, de una misma especie, pues tú sobreviven los mejores de esa especie, pero no tiene no tiene los elementos para cambiar de especie. O sea que lo que dice los creacionistas o lo que dice, sí, eso es correcto, pero no te da a ti, no te cambia el código genético. Ahora que lo tenemos, pues los creacionistas nombramos mucho el código genético porque vemos que el código genético es el que nos da la información de lo que somos y te hace una especie diferente a otra. Gatos, perros versus humanos, por ejemplo. ¿En la vida de Darwin se descubrió algo del código genético? Se descubrió algo, pero no le hicieron caso. Vamos a ver la semana que viene, hubo un monje que jugó con plantas para ver que el código genético era hereditario. O sea que a veces tenías plantas o flores de negras y de ahí tú podías venir que salía una amarilla. ¿Cómo? Porque 4 generaciones atrás hubo una que tenía características amarillas y entonces se le llaman características que están predominantes, pero características que están restringidas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Pero lo que sucedió fue que la idea de evolución tomó tanto auge que no se le hizo caso hasta casi 100 años después, cuando se descubrió la genética. Y digo, oye, los experimentos que hizo este señor George Mendel, que era un cristiano un cristiano católico, que hizo las observaciones. Entonces digo, oye, él tenía razón. Y las características vienen de la composición genética. Él decía, no, están ahí, pero algunas están dormidas y otras están visibles. Y entonces, basado en eso, lo que se especula y se promueve es que, desde el punto de vista de la creación, los primeros especies que fueron creadas tenían todas las características adentro. Pero a medida que han pasado, unas las pierden y otras son visibles. Entonces, esa es la variedad que vemos entre los grupos
de diferentes especies o familias. Pero no, es como una idea que aún ahora, o sea, no estamos hablando ahora, 1950 fue que se empezó a descubrir el microscopio, el ADN. Se dio premio Nobel a esa gente que lo descubrió, pero aún en los libros de texto que están enseñando en las escuelas públicas a través del mundo, no te permiten poner la creación. Por lo tanto, no queda otra alternativa que a través de iglesia, a través de cosas individuales, promover el punto de vista de la creación, porque tiene implicaciones de eternidad. Lo que dice aún ahora, o sea, la selección natural, es que lo que hace es que la persona resulta una pérdida de información en una población, solo funcionan las características y genes que ya existen. Este proceso no resulta en nueva información. O sea, que lo que tú tienes es que persiste lo mejor de lo que hay en ese momento, pero no se está creando cosas nuevas. Porque es incorrecto decir que creó todas las especies que tenemos hoy. En este caso, especie es como variación dentro de un grupo principal. Yo creo tipos de animales, tipo de caballo, tipo elefante, tipo perro, tipo gato. Y estos animales originales tenían una gran variedad genética que se expresaría en las generaciones futuras. O sea que lo que tenemos hoy es variedad, más variedad visible de la que teníamos al principio. Pero genéticamente tenemos, somos una descendencia de esa genética que había al principio. A algunos se les perdió esa información, pero no lo sabemos. Tú lo ves ahora a través de los análisis de ADN que hay. Y cuando se hizo el análisis de ADN, lo primero que se dijo, que cuando se completó, es: todos los humanos somos una sola raza. Todos tenemos las mismas características, pero con diferentes énfasis que nos hacen más grandes, más altos, un color más oscuro, más blanco. O amarillo o rojo. O amarillo y rojo, exacto. ¿Cuáles son en el caballo y cuáles que se juntan un caballo y una mula? La mula viene como consecuencia de un caballo y algo más. Un burro. Hay una mezcla entre burros, mulos y caballos que la descendencia entonces ya no puede tener. Exacto, la descendencia no tiene la capacidad de reproducirse, son los mulos. Correcto, déjame ver si lo tengo aquí. Platero y yo. ¿Tú dijiste Platero y yo? Caballo. Entre punto y coma, el abecedario hindú es el mismo abecedario árabe. Hindú. Pero se pronuncian diferente y se lee diferente. Pero el abecedario es el mismo. El mulo es hijo de burro y yegua, casi siempre estéril. Burro y yegua, ok. Se estaba buscando aquí. Okay. Yo lo tenía acá, pero... El burro y yegua. Vamos, la semana que viene veremos más ejemplos. Así que la idea es que hoy la especialización o la variedad que hay entre diferentes grupos ha ocurrido a medida que las poblaciones se han aislado y han perdido ciertos genes o se han activado ciertos genes también, que le da más color, menos altura, más diferentes características del mismo cuerpo humano.
Gracias, Señor. Permíteme aquí, un problema técnico. Ahora viene la observación que hizo el pastor con David y Goliat, Ajá. que dijo que lo que hacía que Goliat creciera, que eran las hormonas de la pituitaria, que es que lo produce, hace que sí, hacen cuerpo y hacen altura, pero pierden vista. Y él dijo que Goliat no tenía la vista tan perfecta como David. Y entonces David vino como flecha corriendo porque mantuvo la distancia. Estaba bonito estaba bonito porque dice que mantuvo la distancia para si tiraba el jabalí o La onda. No, el Goliat tiraba La jabalina. la jabalina, no lo alcanzaba. Pero él vino con la piedra en el nombre del Señor, pero rápido, y no le dio tiempo al otro levantar y le dio con la piedra porque no tenía buena vista. Es interesante, es bien posible. Pero, Es, wow. Dice, sí. los gigantes padecían de ese problema, que no tenían una vista perfecta, porque la difusión se les fue para grande. Es muy posible. ¿No? Aquí, como introducción para la semana que viene, porque tenemos los diferentes grupos de personas. Si Adán y Eva tuvieron una mezcla de genes de color claro y genes de color oscuro, entonces sus descendientes podrían tener una amplia gama de color de piel, desde muy claro a muy oscuro. Vamos a ver que hay algo que se llama melanina, dependiendo de la cantidad que tengas en tus genes, determina el color que va a tener tu piel. Así que Adán y Eva probablemente poseían una variación genética para toda la forma de ojo y otras características distintivas. No sabemos cuáles eran negros, eran blancos. Lo que sabemos es que de ahí salió las diferentes variaciones que a través de Babel Dios las tiró a diferentes lugares de la tierra. A medida que las personas migraron de Babel, diferentes grupos se aislaron y probablemente se casaron solo dentro de su grupo lingüístico. Cada grupo tenía un conjunto a través de los años de características físicas determinadas por sus genes, que se activaron, que eran diferentes de cuando estaban en Babel, fueron las generaciones. A medida que se casaban, ciertas características comenzaron a dominar debido a la pequeña cantidad de genes del grupo. Con el tiempo, diferentes grupos mostraron características físicas diferentes. Punto de vista bíblico de cómo se distribuyeron en la tierra los diferentes grupos de seres humanos. Los asiáticos suelen tener ojos que alguna gente lo llama en forma de almendra, cabello oscuro y piel de color castaño, mientras que los europeos tienen ojos redondos y cabello y piel de color claro mayormente. Y los caribeños tienen de todo. Exacto. Mezcla de cuántas cosas. Bueno, yo creo que aquí estamos claros, pero sabemos de familiares, ¿verdad?, que tienen actitudes racistas, que prefieren que la raza sea mejorada y a eso le ponen una raza inferior dependiendo del color o las características de una raza superior. La Biblia no nos dice así, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra manera de ver todos los otros grupos de gente? Que todos somos iguales. Todos somos iguales, el mismo padre, la misma madre, Adán y Eva. Teniendo una misma sangre. Una misma sangre, ¿no? Y desde el punto de vista de una raza humana, desde el punto de vista bíblico, una raza humana, Bueno, ha experimentado prejuicios,
Sí, o sea, tenemos familiares que lo han hecho, algunos por ser hispanos, otros por ser negros, por ser de color negro. Así que uno lo ha visto alrededor de uno. Y son preguntas que puse para propósitos de... ¿Has tratado a alguien con prejuicio racial? Parece que sí, que la respuesta es sí. ¿Conoces De a ambos otro? lados, o sea, Sí, sí. porque, por ejemplo, en Santo Domingo se discriminan a los haitianos, pero en Puerto Rico se discriminan a los dominicanos. Tú sabes, y siempre hay alguien que discrimina contra otro por cualquier razón. Sí, es curioso que en algunas partes de Estados Unidos se puede discriminar contra hispanos, pero tú vas, por ejemplo, a Costa Rica y también se discrimina contra los nicaragüenses. Solo tratan de evitarlo, ¿no? Porque es el país más pobre en Costa Rica. Yo lo supe al visitarlo. Y también, ¿ah? Yo también, lo supe que no lo quería. No lo querían, no, es, también en Estados Unidos, en inglés, hubo muchos chistes de prejuicio contra los polacos Los italianos. y los italianos, o sea que poniéndolos que eran más bobos, más tontos, etc., ¿no? Y así hay en diferentes lugares. Y los irlandeses, siempre hay alguien. Oh, exacto, los irlandeses. Yo quise añadir un poco más aquí, como tenemos un poco de tiempo, dice, ¿cómo diferenciar la sangre humana de la sangre animal? O sea, porque dice, somos de una sangre. Y además de varias cosas que Dios puso en los genes, pues Dios usó sangre que puede parecerse a la sangre humana dependiendo de la especie. Por ejemplo, la sangre de una tortuga es muy diferente a la de los humanos, pero la sangre del chimpancé es casi idéntica, pero no se puede usar. ¿Por qué? Porque algunos humanos comparten grupos sanguíneos con los algunos animales comparten grupos sanguíneos con los humanos. Grupo A, grupo B y grupo O. Además hay un antígeno, se llama RH, en el siglo XX se descubrió, que es el que usamos para determinar el grupo sanguíneo de una persona. Pero lo que sucede es que la sangre te lleva también información de los cromosomas, y los cromosomas determinan la especie. Por lo tanto, hay sangre que es por cada especie diferente. Y claro, a través de algo que se descubrió con experimentos en monos en el siglo XX, un mono que se llama Rhesus, es que no se puede hacer transfusiones entre un ser humano y otro ser humano porque ocurría algo que no funcionaba, y se descubrió que había unos cuerpos que le llamaron el RH, ¿no? El sistema RH que habíamos visto, que viene de los monos, y entre... Sí. Entonces, incluye los cromosomas que se encuentran dentro del núcleo celular, muy importante a la hora de la división de la célula. Y se puede sacar de la sangre se analiza para qué tipo de antígeno tienes, RH, y entonces también se puede analizar los cromosomas y se sabe si eres varón o hembra. De ahí tú No sabes. hay otra opción, ¿verdad? ¿Ah? No hay otra opción. No hay otra opción desde el punto de vista genético, no hay ninguna otra opción. De nuevo, los animales y vegetales tienen un número de cromosomas constante y determinado, así que hay una característica que puedes ver, de modo que es uno de los métodos más utilizados para saber si la sangre es humana o animal, es analizando los cromosomas. El sexo, el animal, el tipo de especie que es. Y algo curioso, que me resultó curioso, los antígenos, que es donde salió, usaron el mono Rhesus,
Para analizar el método más efectivo, pues arroja además la especie del animal del que se trata, ¿no? Y hasta aquí llegamos, Dios mediante. Sí, damos gloria a Dios. Gracias por escuchar y Dios te bendiga mucho.